Bendiciones, mis amados hermanos. Reciban un saludo muy especial de parte de su hermano en Cristo, doctor Montalvo Suero. En esta ocasión, su profesor de lo que es esta asignatura tan importante, Introducción a la Biblia. Ya comenzamos anteriormente y vimos las dos primeras unidades y ahora queremos hablar en esta ocasión sobre la formación del canon bíblico, es decir, el canon de las Escrituras. Los manuscritos en la Biblia fueron escritos originalmente en pliegos largos de pergaminos, y estos pliegos generalmente estaban enrollados alrededor de un rodillo de madera. Fueron llamados manuscritos, que quiere decir escrito a mano. Las personas que copiaban estos manuscritos se llamaron generalmente los escribas. Posteriormente, los masoretas se encargaron de esta importantísima actividad de traducir las escrituras a través de los tiempos, es decir, ya entrado lo que es la Edad Media, pasado la época del Antiguo Testamento. Estos escribas o estos masoretas, por así llamarlo, traductores de las escrituras, tenían normas estrictas para traducir el texto sagrado, las cuales comentaremos un poquito más adelante. Los manuscritos eran extremadamente caros y por lo tanto, por su precio, no era asequible que los cristianos tuviesen una copia como hoy en día, que estamos acostumbrados a que todo creyente ande con su Biblia. Amén. Primero era un trabajo de compilación, que pocas iglesias o pocas sinagogas tenían estos rollos o estos manuscritos, porque por su costo y sobre todo muchas veces tenían que compartirlo una sinagoga con la otra o compartirlo una iglesia con la otra, ya sea que sean escritura del Antiguo Testamento o sean escritura del Nuevo Testamento. Estos manuscritos se acostumbraban a leer en público, de tal forma cuando Apocalipsis 1, capítulo 3, aparece la primera bienaventuranza, muchas veces nosotros pasamos por alto el significado. Cuando dice, bienaventurado el que lee y bienaventurado los que oyen las palabras escritas en este libro y los que cumplen las palabras de este libro. Porque la lectura era pública y por lo tanto una persona estaba encargada de leerla y los demás, la congregación, simplemente se limitaba a escuchar los manuscritos. De esa forma se aprendían la ley de Dios. Lo mismo lo encontramos en el Antiguo Testamento cuando Esdras, el escriba, comienza a leer en público junto con otros sacerdotes los libros o los manuscritos del Antiguo Testamento, poniéndole sentido a cada palabra que leía. Por esta razón, estos rollos de pieles o rollos de pergamino llegaron a ser llamados simplemente pergaminos o simplemente rollos o libros, y el Antiguo Testamento fue escrito, como ya lo hemos visto en las lecciones anteriores, en el idioma primeramente hebreo, que es el más antiguo, luego surgió el arameo, y el Nuevo Testamento es escrito completamente en griego. De esta forma, nosotros encontramos, por ejemplo, los materiales en que originalmente fueron escritos estos libros de la Biblia. Lo primero es, por ejemplo, se escribió en piedra, como las dos piedras de la ley de Moisés, amén, que es el Éxodo. También se escribió en tablillas de barro, como dice Ezequiel 4:11 y Jeremías 17:13, amén, que Dios mandó a escribir en tablillas de barro. Pero posteriormente, ya en épocas más avanzadas, amén, por el 1270 aproximadamente, es decir, siglo XIII antes de Cristo, en Egipto ya se encontró lo que se llamó el papiro, que es una planta de papiro que se cultivaba por el río Nilo, y ya el papiro se preparaba para escribir en él. Luego viene pieles de oveja o pieles de cabra, que se llama pergamino. En el caso de los judíos, estos pergaminos tenían que ser en pieles de animales limpios, porque no se podía copiar en otra cosa que no sea animales limpios lo que era la palabra del Señor. Y posteriormente, las pieles de ternero teñido de púrpura se llamó vitela, y fue el último material un poquito más delicado y mucho más caro también, que se utilizó para copiar los manuscritos de la Biblia. En la Edad Media todavía era manuscrito.
O sea, hasta que se inventó la imprenta por Gutenberg, estuvimos usando los manuscritos, tanto el Antiguo Testamento como también el Nuevo Testamento. Y estas Biblias, por así decirlo, eran bastante costosas. Generalmente en la Edad Media estaban únicamente en los grandes conventos o en los grandes monasterios y amarradas con fuertes cadenas en mesas enormes porque su volumen era extremadamente grande. De tal forma que así comenzamos nosotros a tener los manuscritos. Y así comenzó a prepararse las escrituras. Es decir, en pergamino. El pergamino es cuando está enrollado. Se habla también de papiro cuando es plano, y tablas de piedra o de arcilla, igual que el papiro, y vitela ya se forma en forma del libro, que la vitela se pone como si fuese hojas de un libro y se le pasa un hilo por el lomo de tal forma que ya se forma un volumen de esta manera. Estos volúmenes se llamó libro, pero también se llamó vitela, hecho con vitela. Entonces, forma en que se escribió el manuscrito antiguo. Primero, el códice. El códice es un volumen grande, amén, diríamos como si fuese un libro actualmente. Los pergaminos, que era un solo pergamino, sin madera en el centro, simplemente enrollado, que se podía extender. Los rollos tenían un émbolo de madera en los cuales se enrollaba y se podía abrir con más facilidad, y también las tablas. Esa era la forma que originalmente se tenían en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, lo que es las copias del antiguo, del libro sagrado que es la ley. Los rollos del Corán o rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en el 1947 y fue el más grandioso descubrimiento del texto del Antiguo Testamento, y constituye una colección de 972 manuscritos que datan de los años 250 y 600 después de Cristo. O sea, es un descubrimiento que vino a significar un gran cambio en lo que es la comprobación de la fidelidad y la autenticidad de los libros de la Biblia. Los copistas que hablamos ahorita, que originalmente se llamaron escribas, posteriormente masoretas, tuvieron mucho cuidado en hacer una copia de un manuscrito hebreo. Cada copia fue preparada de un manuscrito aprobado, escrito con tinta especial, no cualquier tinta, en pliegos hechos de pieles de animales limpios. El escritor tenía que pronunciar cada palabra cuando iba escribiéndola en voz alta antes de escribirla. Y en ningún caso se le permitía escribir una palabra de memoria, porque muchas veces nosotros cuando leemos tanto las escrituras, y ya cuando estamos en el templo, por ejemplo, o en un servicio, y alguien comienza una lectura de un salmo o de cualquier pasaje de las escrituras, ya uno lo recita en voz alta sin tener que leerlo. No se permitía hacer tal cosa a los copistas, sino que tenían que pronunciarla en voz alta como una forma de comprobar su fidelidad. Amén. Nunca de memoria. La copia nueva era examinada cuidadosamente con el original, y si había una sola letra, no palabra, una sola letra incorrecta, porque no se permitía ningún tipo de error ni modificar ninguna escritura, toda la copia de ese manuscrito era rechazada. Con mucha reverencia tenía que limpiar su pluma antes de escribir el nombre de Dios en cualquier forma, y antes de escribir Jehová se bañaba entonces este copista por completo para estar digno de escribir el nombre de Jehová. El idioma hebreo fue originalmente escrito solo con consonantes, sin ninguna vocal. De esta forma el nombre de Dios fue escrito con 4 letras solamente. Estas 4 letras le llaman el gran tetragramatón, el J, H, V chica, H. Amén. Y se traduce, pues de acuerdo a las vocales que usted le ponga, se traduce como Jehová o Yahvé. Pero estas 4 letras son las que simbolizan el nombre de Dios y se le llama el gran tetragramatón, JHVH, el gran tetragramatón, y es el nombre de Dios que antes de escribirlo en cualquier forma
tenían que darse un baño de purificación por completo, o de lo contrario no podían escribir. La tinta que se usaba, la pluma que se usaba después de escribir el nombre de Dios tenía que ser desechada y comenzar y proseguir la traducción o la copia con otra tinta, amén, distinta en los demás. ¿Qué tan fieles fueron los manuscritos? Los manuscritos más antiguos son los manuscritos del siglo, diríamos 70, conocidos hasta ahora, son fragmentos del siglo II antes de Cristo, de Levítico, Deuteronomio, amén, y fragmentos del siglo I del libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los profetas menores, aún se conserva. En el Corán, como ya le informamos anteriormente, hallaron los manuscritos del Mar Muerto, rollos con fragmentos de griegos del Éxodo, de Levítico, de Número, de Deuteronomio. Y durante muchos siglos, los estudiosos bíblicos pensaron que todas las variantes textuales y estilísticas entre la Septuaginta y la Tanaj o Biblia hebrea tan solo era un producto de malas traducciones, del desconocimiento cabal del Tanaj, de errores de copistas o incluso de falta de interés en la fidelidad del texto del hebreo al arameo. Sin embargo, cuando a partir de los descubrimientos de los textos del Corán o rollos del Mar Muerto, los estudiosos finalmente tuvieron a su alcance, amén, estos manuscritos y pudieron darse cuenta de que las variaciones propias de la Septuaginta se hallaban también reflejadas en los manuscritos hebreos y arameos bastante más antiguos que las formas actuales del Tanaj o Biblia judía. Esto es importante para demostrar lo que es la fidelidad de los manuscritos que hoy tenemos hasta la actualidad. ¿Cuál fue la formación del canon bíblico? Ya dijimos qué significa canon. Canon significa lista aprobada de los libros sagrados. Desarrollo del canon primeramente desde el Antiguo Testamento. El determinar el canon fue un proceso hecho por los rabinos judíos y los eruditos y más tarde por los primeros cristianos. Finalmente, Dios dirigió a la iglesia para determinar cuáles libros pertenecían al canon bíblico. Un libro de las Escrituras es inspirado por Dios desde el momento en que se escribe, pero es considerado canónico desde el momento que es aprobado o incluido en la lista de los libros sagrados. Canon viene del griego canon, que significa caña o vara, o también medida, y deriva a su vez de la palabra kenet, que es un estándar de medición. Pasó a significar, por lo tanto, la norma recta o correcta o la lista del libro que son considerados inspirados y que tienen la autoridad divina. En tal sentido, tenemos que decir que los libros que forman el Antiguo Testamento fueron escritos durante un periodo de más de 1000 años, es decir, del año 1400 antes de Cristo hasta el año 400 antes de Cristo, o exactamente en el 433, que es cuando que es el último profeta, Malaquía, que Malaquía escribe, amén, su último libro, y después de Malaquía ningún libro es considerado como inspirado. Por unos 30 autores diferentes del Antiguo Testamento que vivieron en diferentes épocas. Se escribió en distintos lugares, como en el África, como en el Asia, y se escribió, como conocemos todos, en 2 idiomas principales. Los libros más antiguos están escritos en hebreo y los libros más recientes están escritos en arameo. Se escribió en distintos materiales, como la piedra, como la arcilla, los pergaminos y las vitelas, con distintos instrumentos para escribir, como el cincel, el estilo, que es un tipo de cincel, y finalmente la pluma. Y fue preservado en distintas formas, en tablas, como las 2 tablas de la ley, en rollos, que era lo más normal, lo más antiguo, en códice, que ya es más elaborado, amén, y es en forma de libro, los códices, que ya son un poquito más modernos. El desarrollo del canon del Antiguo Testamento, las normas para considerar que un libro era inspirado del Antiguo Testamento, fueron establecidas por la iglesia en los siglos II y III. Y por ello para ello siguieron 3 conceptos fundamentales. ¿Cuáles fueron? Primero, la antigüedad.
Segundo, el lenguaje. Y tercero, la ortodoxia o la doctrina. En primer lugar, la antigüedad. Para ser considerado inspirado algún libro del Antiguo Testamento, debía de ser escrito antes del último profeta, que fue Malaquía, en el siglo IV antes de Cristo. Si se escribió después de Malaquía, entonces esos libros no eran considerados canónicos, porque Dios no habló, no trató con ningún personaje después de Malaquía. Segundo, con respecto al lenguaje, debía estar escrito en la lengua sagrada, ya sea en hebreo o en arameo. Si aparece que fue escrita en griego o en otro idioma, por ejemplo, lógicamente que estos profetas, no hay profetas en esas lenguas, y por lo tanto no es Dios que estaba hablando, porque Dios habló al pueblo de Israel, a los judíos, y cuando Dios habló, el lenguaje que predominaba en el lenguaje bíblico del Antiguo Testamento es predominantemente el hebreo, amén, o si no, amén, tenemos ya, diríamos, el arameo. Y en tercer lugar, la ortodoxia, que es la doctrina. Cualquier libro que contradiga lo que Dios ya había revelado. Es decir, los libros más antiguos es la Torá, o los 5 libros del Pentateuco escritos por Moisés. Y por lo tanto ya hay principios establecidos. Está compuesto por 613 mandamientos que son muy importantes, amén, para la religión judía y también para el cristianismo. Y cualquier escritor que contradiga lo que es la Torá, que tiene una importancia sin igual en lo que es la Biblia hebrea, amén, entonces ese libro no se puede considerar como inspirado. De tal forma que vemos una perfecta armonía en cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es la fidelidad del Antiguo Testamento? Los copistas, en primer lugar. Copistas, escribas, copiaban el texto con cuidado extremo. Numeraban los versículos, las palabras, las letras de cada línea, línea por línea, para la cual había cuadriculaban el texto página por página, de tal forma que al final de cada línea, amén, sabían cuántas letras habían, y un conteo vertical determinaba si esa página estaba correcta o no, o le faltaba alguna letra. En caso de que le falte una letra, o una letra hubiese sido escrita incorrectamente, toda la página o todo el manuscrito era desechado de inmediato. Los masoretas conservaron y preservaron las escrituras, y su mayor contribución fue la inserción de los signos vocales en el texto para facilitar su lectura, porque ya dijimos anteriormente que el idioma hebreo no contiene vocales, sino solamente consonantes. Pero los masoretas tuvieron esa gran habilidad para así perfeccionar la pronunciación del idioma arameo, lo que conocemos hoy en día, que muchas veces llamamos el hebreo. Amén. De este idioma lo han perfeccionado así. Por esa razón, de acuerdo a las vocales que se utilicen, es que el gran tetraclón, que es el nombre de Dios, las grandes 4 consonantes de Dios, al poner vocales, una la traducen como Yahvé y otra traducen como Jehová, pero se refieren lógicamente al mismo nombre. En efecto, los masoretas idearon un sistema de signos que acompañaba las consonantes para superar la dificultad del alfabeto hebreo, que no incluía vocales, y preservar con fidelidad lo que son las traducciones. Los rollos del Mar Muerto, rollos del Qur'án, que fueron descubiertos en el 1947, es el más grandioso descubrimiento del texto del Antiguo Testamento, y constituye una colección de 972 manuscritos que datan desde el año 250 a.C. al año 66 después de Cristo. ¿Cuáles son las reglas de los copistas? Por ejemplo, tenían reglas, dijimos que eran bastante estrictos a la hora de comenzar su labor. Los levitas son sacerdotes y por lo tanto tomaban su función con bastante seriedad.
Antes de comenzar su trabajo de traducción, tenían que bañarse, amén, y ponerse una ropa especial. Ese baño es un acto de purificación, así que se bañaban y se purificaban y se ponían una ropa sagrada, una ropa especial para comenzar la gran tarea de copiar las escrituras que son sagradas. Los rollos debían ser preparados por judíos. No cualquier persona podía preparar un rollo para ser utilizado. Y lógicamente tenían que ser de animales ceremonialmente limpios únicamente. Usaban solo tinta negra, no de ningún otro color, preparada de acuerdo a una receta secreta que tenían los levitas. Guardaban completo silencio durante las horas de trabajo. No se podía conversar, no se podía hablar, no se podía recibir ningún tipo de interrupción, de visita, porque estaba totalmente concentrado en el trabajo que se estaba realizando. No debían escribir una palabra o letra de memoria. Usaban una copia auténtica sin desviarse en los más mínimos, pronunciando cada palabra antes de escribirla. Y usaban una copia, amén, entre cada letra tenía que haber un espacio de un cabello. O sea, no cualquier persona podía escribir. Tenía que tener una letra bien legible, amén, y entre una letra y otra tenían que dejar, fíjese, el espacio de un cabello. Cada columna debía tener el ancho de 30 letras y la longitud de no menos 48 renglones, ni más de 60. El nombre de Dios estaba escrito en pluma nueva, jamás usada. Y debían de cortar las letras del texto y de contarla cuando terminaba. Y si a la copia le sobraba o le faltaba, amén, entonces ese pergamino lógicamente tenía que ser destruido y generalmente se quemaba completamente para que nadie más tuviese acceso a ese manuscrito que contenía un error de esa naturaleza. De esta forma comenzó a formarse lo que es los libros sagrados del Antiguo Testamento. Y luego, amén, se tomó la gran tarea, después de compilarlo, de fijar cuál es el canon o cuál es la lista de los libros sagrados del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no tuvo gran dificultad, como ya lo hemos visto. Solamente se tomaron 3 principios fundamentales para determinar cuáles libros eran inspirados. Recuerde, el primer principio era el tiempo. Amén. No pudo jamás ser escrito después de Malaquías. El segundo principio era también el lenguaje. Tenía que haber sido en hebreo o escrito en hebreo o arameo. Y el tercer renglón era que es la ortodoxia. Tenía que no contradecir jamás lo que ya estaba escrito, lo que ya estaba revelado en las escrituras. El patrón para conciliar los libros del Antiguo Testamento, usted tal vez piense que no tuvo gran dificultad. En primer lugar, teníamos la Biblia hebrea, que se llama Tanakh. Tanakh es Torat, Nehemín y Ketubín. Las 3 grandes secciones, amén, que forman la Biblia hebrea. Y esa Biblia hebrea es la misma de lo que forma el Antiguo Testamento desde la perspectiva cristiana. Amén. Y tienen, por lo tanto, los mismos libros. Pero sucede que hay otra versión, la traducción de los 70, que incluyó libros conocidos, amén, que están fuera del canon palestinense o del canon de los palestinos. Amén. Y estos libros, amén, lógicamente no son reconocidos como inspirados por lo que es la tradición evangélica o la tradición protestante. Entonces, estos libros que no son reconocidos como inspirados se sacaron del canon y se acordó los mismos libros que están en el canon de la Biblia hebrea son los mismos que iban a estar en el canon de la Biblia protestante o la Biblia cristiana. La fijación del canon hebreo se fijó originalmente en los tiempos de Esdras. Hubo un primer intento por los años 460 o 440 a.C. Sin embargo, se determinó de forma permanente en el llamado Concilio de Jania.
Amén. Así que en el concilio de Jania, en los años 80 o 90 después de Cristo, es un concilio de rabinos celebrado en la ciudad de Jania. Amén. Y tiempo después de la destrucción del templo de Jerusalén, que fue en el año 70. Este concilio determinó estos 39 libros que hoy forman lo que es la Biblia, el Antiguo Testamento, en la Biblia protestante que hoy utilizamos. Ya recuerden en qué concilio fue reconocido los 39 libros que forman el Antiguo Testamento. En concilio de Jania, en los años 80 o 90, un concilio de rabinos celebrado en la ciudad de Jania, amén, en los cuales se reconocieron estos importantes libros. Los libros del Nuevo Testamento siguieron un proceso parecido. Ya sabemos que Cristo no escribió directamente ningún libro, él no fue escritor, pero los apóstoles sí fueron escritores, y los discípulos de los apóstoles también fueron escritores, y Dios dirigió a estos escritores o agiógrafos para escribir lo que son los libros que conforman el Nuevo Testamento, que actualmente tenemos 27 libros, los cuales se consideran como libros canónicos, es decir, libros inspirados. ¿Por qué se tomó la necesidad de seleccionar cuáles libros estaban incluidos en las escrituras sagradas del Nuevo Testamento? Porque lógicamente en el siglo I, en el siglo II y aún en el siglo III comenzaron a circular algunos evangelios y algunos libros supuestamente escritos por algunos discípulos o apóstoles que eran completamente falsos. Y para dejarlo fuera y que la iglesia no se confundiese con estos libros que son falsos, que no tenían el carácter de inspirado, la iglesia se reunió en un gran concilio o varios concilios para determinar cuáles libros de los que estaban circulando eran realmente fieles y tenían la inspiración o la aprobación de parte de Dios. Igual a estos libros siguió un proceso. A estos libros se les sometió a un criterio de canonicidad, un criterio de autenticidad para comprobar que realmente eran libros inspirados, y fueron 3 criterios específicamente. El primer criterio, apostolicidad, o sea, cada libro tenía que haber escrito por un apóstol o un discípulo directo de un apóstol. Ahí tenemos a Mateo, que es escritor, a Marcos, que es discípulo directo de 2 grandes apóstoles, tanto del apóstol Pablo, pero sobre todo del apóstol Pedro, Juan Marcos. Igualmente tenemos a Lucas, que es escritor, pero también es discípulo directo del apóstol Pablo. Y así sucesivamente tenemos a Pablo, que es un apóstol y escribió, amén, 13 epístolas en el Nuevo Testamento, y otros escritores como el apóstol Juan, amén, Santiago y otros más, amén, que también fueron escritores del Nuevo Testamento. Por lo tanto, no cualquier persona, amén, podía escribir. Había que reconocer la autoridad apostólica que esa persona tenía para tener calidad de escribir y que sus libros fueran incluidos en el canon sagrado. Luego se tomó como criterio la ortodoxia, otra vez la doctrina, es decir, que no podía contradecir ninguno de los libros que ya estaban escritos y considerados como inspirados. Amén. O sea que tenía que estar en consonancia con esos escritos que ya Dios había revelado y que la iglesia había considerado como inspirado. Y finalmente, amén, la universalidad. Significa que la iglesia tenía que estar usando esos libros porque la iglesia daba testimonio de su carácter de inspiración, porque estos libros eran capaces de transformar las vidas a través de su lectura. Y por lo tanto se tomó esos 3 criterios: apostolicidad, escrito por un apóstol o un discípulo directo de un apóstol; ortodoxia, que tenga una doctrina que no contradiga lo que ya Dios había revelado; y universalidad, que la iglesia estuviera utilizando esos libros, dando testimonio del carácter vital, amén, de transformar vida que tenían cada uno de estos libros. La primera aprobación
del canon del Nuevo Testamento fue en el año 367 después de Cristo, en la encíclica de Pascua de Atanasio. Atanasio fue un gran predicador, un gran defensor de la ortodoxia, de la doctrina, que peleó contra las grandes herejías, surgidas después de que la iglesia se hizo parte del imperio. Y finalmente estos 27 libros que forman el Nuevo Testamento fueron ratificados formalmente en el Concilio de Hipona en el año 393 y en el Concilio de Cartago, de Cartagena en el año 397. De esa forma se cierra lo que es el canon. Amén. Canon o lista de libros sagrados de tanto el Antiguo Testamento. Los libros sagrados del Antiguo Testamento fueron aprobados en el Concilio de Jamnia en el año 80 o 90 después de Cristo. Amén. Y lógicamente los libros que conforman el Nuevo Testamento, amén, ya hemos visto la época en que estos se formaron. Amén. Y de esta forma tenemos que siempre tener memoria de estos datos que son muy importantes. Amén. La primera aprobación completa de los 27 libros del Nuevo Testamento fue en la encíclica de Pascua de Atanasio en el año 367. Prácticamente fue en el siglo IV después de Cristo que se ratificó, que se aprobó de forma definitiva los libros que conforman el Nuevo Testamento. Amén. Y así seguimos por el estilo. Ahora, ¿cuántos canon hay en la Biblia? Porque usted habla de que hay diferentes Biblias. No es que hay diferentes Biblias, hay diferentes canon. Tenemos una Biblia, que es la Biblia católica, por así decirla, que la Biblia católica es una copia de la Septuaginta o versión de los 70, que es la primera traducción del Antiguo Testamento al griego. Amén. Entonces, por lo tanto, hay otra Biblia que es una traducción directa de los libros directa de la Biblia hebrea, que se llama Tanakh. Así que tenemos un canon, el canon alejandrino, porque ese canon se formó en la ciudad de Alejandría, y ahí fue que los 70 rabinos hicieron la primera traducción del hebreo y arameo al griego, y se llamó la Septuaginta. Y ese canon o esa traducción que incluyó los libros apócrifos, amén, o deuterocanónico, ese canon tiene lógicamente más libros que el que nosotros reconocemos. Amén. El canon alejandrino sigue el patrón de la versión de la Septuaginta, utilizó el texto de la Septuaginta. Luego está el canon palestinense, que fue escrito hacia el año 70 después de Cristo en el concilio de Jamnia que mencionamos anteriormente, y significó por lo tanto el rechazo de estos llamados libros apócrifos que contenía la Septuaginta o el canon alejandrino. El canon palestinense o palestino fue establecido por los judíos de habla arameo, amén, en su Biblia, que se llamó Tanakh, y posteriormente los protestantes, cuando Martín Lutero adoptó este nuevo credo, entonces optó por aplicar la traducción en alemán de la Biblia en el siglo XVI, utilizando el canon palestinense y no el canon alejandrino. Y por lo tanto, nosotros protestantes, nuestro Antiguo Testamento está de acuerdo con lo que es, amén, la Biblia hebrea, y no seguimos y excluimos lo que se llaman los libros apócrifos. ¿Cuáles son los libros apócrifos de la Biblia? Porque hemos hablado varias veces de que hay libros apócrifos, pero no sabemos. Amén. Se dice canónico o protocanónico, amén, a cualquier libro que está incluido en el canon oficial o lista de libros sagrados de la Biblia. Así que hay un canon del Antiguo Testamento, que es el canon palestinense, amén, que no contiene libros no inspirados y están reconocidos en el concilio de Jamnia por los judíos, amén, que rechazó los llamados apócrifos. Y lógicamente está,
el canon de 27 libros del Nuevo Testamento, que gracias a Dios solamente hay un solo canon del Nuevo Testamento. Los llamados libros apócrifos, o también llamados deuterocanónicos, fueron los libros que quedaron excluidos de esta lista autoritativa por considerar que estos libros no estaban inspirados. En primer lugar, que fueron escritos en un idioma diferente al hebreo o arameo. Algunos fueron escritos en griego. Amén. El Antiguo Testamento no los reconoce por los judíos. Y en segundo lugar, fueron escritos después. Amén. Después de Malaquías, el último profeta, o sea, después del año 433. Y en tercer lugar, amén, no concuerda con la revelación que ya estaba dada en el Antiguo Testamento y por lo tanto violaba lo que es la ortodoxia. Amén. Entonces tenemos los canónicos, que son los libros que están inspirados, que están en el canon. Los apócrifos son libros que que fueron excluidas por diversas razones fuera del canon, principalmente porque no tenían la autoridad de las cosas reveladas, no tenían autoridad dada por Dios. Y están los pseudoepigráficos. Son libros de autores no conocidos, pues llaman pseudoepigráficos, o sea, falsos escritores, que no aparecen ni en la Biblia hebrea, ni en la Septuaginta, ni en la Vulgata latina. Y provienen de la tradición de los judíos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la vida de Adán y Eva, el libro de Enoc, que se menciona en Judas 1:14, la ascensión de Moisés, que también Judas menciona en 1:9, porque parece que a Judas le gustaba la lectura de estos libros. Amén. No son inspirados, pero simplemente se usan, amén, como una lectura particular, como una lectura inspiracional, pero nunca se le puede considerar como inspirado. El martirio de Isaías, el Apocalipsis de Elías, que se menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9, entre otros libros pseudoepigráficos que tenían mucha popularidad entre los judíos de la época y que el apóstol Pablo muchas veces lo usaba para debatir, amén, con los judíos, porque lógicamente ellos conocían estas escrituras y el apóstol Pablo era un hombre muy entendido que conocía los pseudoepigráficos, pero también conocía los grandes pensamientos de los filósofos griegos, como también los grandes pensamientos de los poetas griegos, que menciona y que hace uso como argumento de estos materiales que se disponía en ese tiempo. No señalando, lógicamente, que ningún filósofo o poeta griego estuviese inspirado, sino que cogía esa información, como tomó la información en Atenas de un monumento a un Dios no conocido, y Pablo simplemente tomó este argumento para introducir un mensaje en el nombre de Cristo a través de este argumento y traer lo que es la verdad. Estos libros fueron aceptados por los judíos de habla griega y tuvieron gran influencia en algunos grupos de creyentes en el siglo I, como lo muestra que algunos de ellos son mencionados en el Nuevo Testamento. Los libros apócrifos del Antiguo Testamento, ¿cuáles son? Bueno, los 7 libros excluidos del canon Antiguo Testamento son los siguientes. Tobías, eso está en el canon alejandrino, o sea, la Biblia católica. Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Barut, Primera y Segunda de Macabeo. Estos 7 libros no están en el canon, amén, palestinense, en el canon que usamos nosotros los protestantes. Otros libros son considerados apócrifos o espurios, amén. Nunca han estado incluidos en la Biblia hebrea. Son rechazados por el concilio de Hannia en el año 80, y también son rechazados posteriormente por los protestantes en el siglo XVI, cuando surgió lo que es la iglesia protestante. Amén. Por lo tanto, es importante ver que hubo un proceso bastante formativo, amén, de cómo llegó la Biblia a nosotros. Lógicamente, después de este proceso de la aprobación de los cánones y de las primeras Biblias que tuvimos, que fue en primer lugar la Biblia hebrea o Tanaj, que fue escrita en arameo y en hebreo, luego tuvimos el Nuevo Testamento escrita en griego antiguo,
Amén. Luego hubo una traducción del Antiguo Testamento llamado Septuaginta o versión de los 70. Posteriormente vino una traducción en latín porque se dejó de hablar el griego paulatinamente y llegó un tiempo en que prácticamente nadie hablaba griego y fue necesario una traducción autoritativa de lo que es la Biblia en griego y se llama, en latín, y se llamó la Vulgata Latina. De ahí en adelante surgen otras versiones y es importante saber cómo llegó la Biblia a nosotros. Amén. Y cómo llegó la Biblia a nosotros ya será en el próximo estudio, en los próximos comentarios que realicemos. Vamos a ver cómo llegó la Biblia a nosotros, porque ya el tiempo se ha extendido. Tenemos aproximadamente unos 40 minutos y entendemos que no es muy didáctico seguir dando tanta información que hay que memorizar, que hay que verla una y otra vez, amén, antes de proseguir. Si es necesario, usted retroceder este video, lógicamente, y comenzarlo de nuevo para escuchar cualquier información o tomar datos o apunte, hágalo si usted lo considera conveniente. También puede, a los estudiantes que ya están inscritos con nosotros, pueden también solicitarnos y les mandaremos todo este material de forma escrita a través de presentaciones en PowerPoint para que usted también pueda leerlo. Pero aquellos que no tienen tanta facilidad y quieren ir repasándolo en su vehículo, amén, le brindamos también estos videos que son didácticos para que usted pueda seguir aprendiendo la palabra de Dios en diversas formas. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero verte ahora. Terminamos esta tercera lección y en la cuarta lección, que es muy importante, es saber cómo llegó la Biblia a nosotros. Tenemos una Biblia en español, Reina Valera 1960. Amén. Cómo esa Biblia llegó a nosotros y cuáles Biblias más tenemos a la disposición que son de gran importancia. Igualmente, la Biblia inglesa, amén, la Biblia estándar y otras versiones más, cómo esas Biblias llegaron a nosotros y qué tan confiables son esas Biblias. Amén. Lo veremos entonces en la próxima lección de introducción a la Biblia.